Pioneer Waynefield en México y Novasem. En un inicio se desempeñó como ingeniero de campo, donde adquirió la experiencia laboral y entrenamientos requeridos para posteriormente ocupar diferentes puestos en el área comercial, llegando a ocupar la gerencia regional de ventas y posteriormente la gerencia nacional de ventas. Durante su trayectoria participó en el proceso activo de entrevista, selección y contratación de agrónomos para el área de ventas. A los seleccionados posteriormente los capacitó en las técnicas de promoción y ventas. Actualmente está jubilado y es estudiante del programa de maestría internacional en agricultura protegida de la Universidad de Guanajuato. Démosle un fuerte aplauso a nuestro ponente, por favor. Ok, muchas gracias. Agradezco la invitación para poder compartir con ustedes las experiencias que tuve en todo este lapso que estuve elaborando, principalmente en el área de cultivos extensivos, semillera. El tema que me comentaron compartir con ustedes es los principales aspectos que debe de tener un agrónomo recién egresado para la entrevista de trabajo. Aunque yo quiero comentarles un poquito más el entorno laboral a través de la línea del tiempo y los retos que actuales están dando muy diferentes a los que en un inicio estaban contemplados. Voy a trabajar con este. Primeramente vamos a revisar conceptos. Posteriormente vamos a hablar de dónde inicia la agronomía. El tema de la agronomía en México, cómo llega, desarrolla a través del tiempo. El perfil del agrónomo en la línea del tiempo, seguramente nos acompañan, lo vivieron en su momento cuando egresaron de la licenciatura. Y ahora ustedes van a vivir algo diferente en esta época actual. La importancia de la agronomía en lo que es el presente y en el futuro, que es a donde ustedes se van a enfrentar. Seguramente nosotros cuando salimos de la universidad no sabíamos a dónde se iba a desarrollar el futuro. Lo que ustedes actualmente van a vivir en 20 años, seguramente que estén ustedes desempeñándose en el área agrícola y en la línea del tiempo van a ver, yo vi esto, pero en 20 años seguramente van a vivir otras experiencias que ustedes deben irse adaptando con el tiempo. Después vamos a ver el entorno laboral a que se van a enfrentar y finalmente las recomendaciones que deben de tener o que podemos proporcionar en base a la experiencia cuando vayamos a una entrevista laboral. La importancia de prepararse, qué vamos a hacer durante la entrevista y finalmente posterior a la entrevista. Okay. Miren, la tour es la actividad que se refiere a esto de al reto que vamos a tener en lo que es la explosión demográfica por el aumento de la población y la inequidad social. Y se ha convertido en una causa significativa en el deterioro y contaminación de los recursos naturales. Ante eso, hace años que yo salí de la universidad, apenas empezaba a vislumbrar y el día de hoy es algo muy actual y ustedes van a vivir y seguramente con los años van a ir transformándose y van a existir nuevos.
definición de la, seguramente un inicio de la carrera, ustedes lo pudieron tomar, ¿verdad? Viene del latín agier, que significa y del griego nomos, que viene siendo lo que es la ley. Y se define en términos general. La realidad es que hay diferentes definiciones, pero es la ciencia que tiene por objetivo mejorar la calidad de los procesos de producción agrícola basado en los fundamentos tecnológicos y científicos. Mucho se involucra lo que es el método científico. Siempre va a estar basado en el método científico y estudia los factores físicos, químicos, biológicos, sociales y económicos. Okay. ¿Cuándo inicia la agronomía? Esto se da a inicios del siglo XIX y mucho se refiere a la racionalización de los conocimientos en lo que se llaman las sociedades agrícolas. Al término de los ciclos agrícolas, los agricultores se juntaban para revisar los tratados que se habían escrito y ellos mismos fueron vaciando del ciclo. Y sobre todo, los agricultores se preocupaban de decir, bueno, nosotros vamos a dejar de producir, tenemos que dejar el legado para las nuevas generaciones. Así es como inicia la agronomía. El conocimiento formal supla al conocimiento formal, ya lo que son agronomía. La primera universidad de agronomía se da en 1918 en Europa, en Alemania. A la par, posteriormente viene en Francia, donde se van enseñando todos los conocimientos agrícolas que en ese momento existían. Eso estamos hablando del área de Europa. Ok. A la par, Estados Unidos, en la faja maicera, se inician también los trabajos en las universidades y se crea en ese entonces el Colegio de Agricultura de Iowa. Hoy por hoy es la Universidad Estatal de Iowa. Es una de las universidades que más ha trabajado en el área agrícola por estar en la maicera de Estados Unidos. A la par vienen dándose en otras instituciones y se fomenta en los colegios pues que estudian todos los efectos de la tierra y también los high school o las preparatorias. En México surge como un proyecto educativo más que proyecto profesional y en 1854 lo que es el Colegio Nacional de Agricultura y Ganadería en Jacinto, que viene siendo antecedentes de la Universidad Autónoma de Chapingo, que se establece en 1924 en la sexación. En el perfil del agrónomo que en ese entonces se necesitaban. Eran agricultores técnicos prácticos, pero posteriormente, con todo lo que fue la formación de las haciendas, cambia administradores instruidos y mayordomos inteligentes para el manejo de todo lo que eran las haciendas. A través de la línea de tiempo, el perfil cambia ya a ingeniero agrónomo, veterinaria, irrigación y maquinaria agrícola de manera general, y estaba influenciado principalmente los métodos de estudio de Francia. Así en agronomía, en otros ámbitos, como vemos, también había mucha influencia francesa. A inicio de los 1900 se
Juárez y se toman los modelos alemanes y estadounidenses. Años vienen estableciéndose diferentes universidades a lo largo y ancho del país, pero bajo este modelo ya más alemán, sobre todo influenciado por Estados Unidos. Aquí algo muy interesante y lo vamos a relacionar diapositivas. En los 60s hay una excepción en lo que fueron las universidades agrícolas en el norte, en el centro, en el occidente, formándose porque el gobierno necesitaba agrónomos y lo vamos a ver más adelante. Aquí en la Universidad de Guanajuato, en 1975, es cuando se imparte una vez lo que es la carrera de agronomía. Planteles de formación de agrónomos. Entonces, tenemos que tener en cuenta un ejemplo. Si se gradúan 100 agrónomos por año en universidades a nivel nacional, estamos hablando de vamos a buscar nuestro espacio laboral compitiendo con 820 más agrónomos. Entonces, por lo tanto, desde ahora debemos de irnos capaz para poder ocupar ese espacio laboral. En las transparencias anteriores que era más hacia un proyecto educativo en México. Y en los 60s el Estado es el principal empleador de los ingenieros agrónomos egresados. Algunas dependencias de ese entonces, la SARS, que ahora viene siendo Zagarpa o CEDER actualmente, el INIA, que posteriormente pasa a ser INIFAP, la productora nacional de semillas, que ya no está presente, el Banrural, que era el que dispersaba los créditos, ya no existe, y ahora la financiera rural está prácticamente por ser la CONASUPO, también ingenieros agrónomos, y hoy vino a ser suplantada por Segalmex, que ahí viene siendo una incógnita. La NAXA, que era la aseguradora nacional y agrícola, todo esto estamos hablando, tomar en cuenta del Estado, era el principal empleo de los agrónomos. Este desapareció y por ahí están los fideicomisos con relación a la agricultura, que fíjate que sigue operando con un presupuesto. ¿Algún comentario de los doctores, de su experiencia, de su visión de ese entonces? No sé si puedan compartirnos. De los 70, sí, doctor. Ajá. Y pues en ese entonces también la situación agrícola pues tenía mucha fuerza. Se acaba de pasar eso que acaba de mencionar, de que en los 60 fue el disparo. Y había muchas oficinas y había muchas pues, dependencias del gobierno que apoyaban la producción agrícola. Sin embargo, a través del tiempo se fueron debilitando y se fueron eliminando. Y pues cada vez vemos, al menos de mi parte, yo veo un futuro, la agricultura un poco más deficiente de lo que era antes. Y desde luego que esto tiene que pasar un proceso de lucha entre los productores, los profesionistas, las instancias gubernamentales, para poderle seguir dando el valor que tiene la agricultura, que es la que nos da de comer, y que muchas veces eso no lo ven. Y entonces vemos que este proceso, pues estamos en una etapa complicada como se está dando,
que esperemos que llegue a un feliz término, que sí está peligroso al grado que podamos depender. Si dependemos actualmente mucho del extranjero, pues podemos depender mucho más y encarecer más la vida del país. Ojalá y este proceso se vaya consolidando para favorecer la agricultura. Ok, gracias, doctor. Efectivamente, y va mucho de la mano. El doctor nos comenta que él egresó en los 70 y lo mencionamos en las noticias anteriores, que en los 60 es donde se fomenta de la agronomía a nivel nacional. La siguiente transparencia, vamos a revisar esa situación. Para el 76, el 93% de agrónomos que egresaban a nivel nacional eran contratados por el gobierno. En todas esas dependencias, fue nada más un ejemplo, pero hay más dependencias. No había desempleo. Ya la demanda superaba a la oferta de trabajo y principalmente el técnico al servicio del campo de todos los egresados y que estaban trabajando. Mucho se dio en la extensión agrícola y desarrollo rural. Hay una película muy interesante, quizás algunos los hayan visto, se llama El Extensionista. Primero fue una obra de teatro y posteriormente fue hecha una película. Como que ahí refleja mucho esta etapa. La haya visto, que nos pueda compartir un comentario. O era un dispersor de crédito a través Otros estaban en el área de producción de semillas, que era la PRONACE a nivel nacional, las regiones en diferentes cultivos, agentes de seguros a través de y también todos los bancos tenían su área de crédito agrícola y también empleaban a bastantes agrónomos. Posteriormente vino la venta de los bancos y ahí también hubo un desempleo. En el mejoramiento genético y ganadero, en todo lo que era el INIA, que ahora es el INIFAP. En los 70s inicia los síntomas de la crisis y se viene un gran problema. Para el 93 hay un proceso de cierre de las paraestatales y se presenta el desempleo a gran escala. Entonces, pero a la par, en ese entonces se firman tratados de libre comercio y comienza las transnacionales a crecer y allí hay un área de oportunidad para los agrónomos. Los mejor preparados pudieron integrarse a muchas paraestatales y en la línea del tiempo como que eso es la actualidad. En lo particular me tocó vivir esa época. A la par, en el 43 se inicia la investigación en México, primeramente con el programa agrícola de México y es impulsado Henry Wallace, que fue el presidente y fundador precisamente de Semillas Pioneer en Iowa. Tuvieron, que tienen recursos a través de la Fundación Rockefeller y ayudó mucho a la formación de agrónomos técnicos. En el 47 inicia lo que es el Instituto de Investigaciones Agrícolas, después pasa a ser el INIA y actualmente es AP. 56 se establece el Centro de Investigación y Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, en México, que actualmente pues desarrolla bastantes líneas
para pequeñas empresas a nivel regional en la producción de híbridos. Y en el 59 inicia a elaborar lo que es el Colegio de Postgraduados, que es con respecto a lo que es la investigación agrícola. Con el tiempo, pues viene el aumento de la producción y cuatro grandes cambios en lo que se refiere la relación medio ambiente. El primer pasa de lo que es nómada a sedentario al implementar las prácticas agrícolas y producción de alimentos. En ese caso y en esa transición, los primeros agricultores fueron mujeres. ¿Qué razón? Porque el hombre iba a recolectar y la mujer se hacía cargo de la familia y de los cultivos. Con el tiempo y al volverse sedentario, pues el hombre pasa a ocupar esas funciones. La segunda gran cambio es la revolución industrial, ya con todo lo que es la incorporación de las máquinas, la física principalmente, incluido en el área agrícola, ya la mecanización. El tercer gran cambio es la tecnología moderna y que se fundamenta en el mejoramiento genético y sobre todo el uso de la química orgánica para apoyar todas las labores del campo en el control de insectos, malezas, etcétera. Y se viene lo que se llama la revolución verde, que es el incremento sustancial de la producción para abastecer todas esas demandas alimentarias. Aquí en México estuvo trabajando el doctor Norman Borlaug, que fue premio Nobel, y de alguna manera se le reconoce como el impulsor de la revolución verde. Y el cuarto gran cambio, que es el que van a vivir ustedes en el hoy y en el presente, que viene siendo la agricultura sustentable. Podemos hablar de los conceptos de agricultura orgánica, ingeniería ecológica, todo esto con relación al medio ambiente, a la deforestación, etcétera, y con algunos factores que es el manejo integral de plagas, es decir, combinar todo lo que es labores culturales para depender cada vez menos de los agroquímicos, el uso eficiente del agua, labranza cero para dejar los esquilmos y la agricultura protegida. En la plática anterior pues se dio un ejemplo de ello. La agrotecnología, para prácticamente ir pasando a la parte que ustedes van a vivir, viene siendo la corriente convencional. Ya lo veíamos con la revolución verde basada en la ingeniería genética, incluido técnicos, la química orgánica y rentable. Y aquí viene reto, que viene siendo el desarrollo y sustentabilidad que contienen la llave capaz de abrir la puerta de la gran finca global por efectos de la globalización. Y ese es el gran reto que vamos a tener y sobre ustedes en los próximos 20, 30 o 40 años, donde van a tener que fomentar, innovar todos esos conocimientos o las bases que hoy están teniendo para aplicarlas, irlas adaptando al futuro. Que en la medida de lo posible se agreda menos al medio ambiente, se evite seguir lesionando al suelo y se evite seguir agotando los recursos. Y esto, las bases, satisfacer las necesidades básicas alimentarias, contribuir a mejorar la calidad del ambiente y el uso eficiente de los recursos.
Esta es una recomendación que como agrónomos debemos de tener. Nunca debe renunciar el agrónomo a usar la naturaleza como modelo para predecir, diagnosticar e inferir en cuál es la mejor solución para cada caso que se nos presente, sobre todo las bases que estamos obteniendo hoy aquí en la universidad. De los retos importantes viene siendo que actualmente ya sobrepasamos los 7,000 millones de personas en el mundo y todo eso requiere pues alimentos. El estimado de la población mundial, prácticamente nosotros estamos aquí por, ya rebasamos los 8,000. Vamos a llegar en medio 2 años a los 8,000 millones. Y en el futuro era en el 50, 9,700 millones de personas. Y todavía a la par viene que con el desarrollo de lo que es las mejoras en la medicina, la longevidad de las personas. Entonces, seguramente ahí se van a requerir dietas especiales y por ahí va a venir el agrónomo. 9,735 millones de personas que se espera para el 2050. En 30 años seguramente la mayoría de ustedes todavía va a estar dentro del campo laboral de la agronomía con otros retos a los que estamos viviendo hoy. En el top 10 de los países poblados, México es uno de ellos con 132 millones. Entonces, a nivel nacional es un reto, pero también un área de oportunidad. Aquí vamos a hacer una dinámica. ¿Por qué decidí estudiar agronomía? ¿Quién gusta participar? A ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. De alguna manera que ha estado relacionado por la cuestión familiar, el gusto por la agronomía. Vamos a entregarle ahí compañero, una gorrita por ahí. Traemos unas 10. Está. Ok. ¿Quién más, perdón? Por acá el compañero. Hola, buenos días. Yo decidí estudiar agronomía. Mi papá es agrónomo, pero mi papá no tiene título. Entonces, mi papá tenía un invernadero y yo iba con él, yo lo acompañaba. Entonces, pues eran jornadas largas. Yo estaba pequeño y le ayudaba. Y desde ahí fue donde empezó a gustarme. Entonces, luego ya supimos de esta universidad y él me metió. Me dijo, yo quiero que tú que te innoves y que seas mejor que yo. Y por eso estoy aquí. Perfecto, gracias. Por acá hay otro compañero. Pues yo sí en mi familia no tengo experiencia, yo soy de la ciudad y pues en un intento de buscar ese contacto con la naturaleza y pues viendo todas esas necesidades y pues el precio y todo a lo que yo compro los vegetales, pues nada que ver a lo que los productores lo Nos pagan, venden, es entonces correcto. pues por Es ahí correcto. me llamó mucho la atención Sí. y pues también para pues en un punto dado poder producir yo mis propios alimentos y por qué no pues compartir ese conocimiento. Muy bien, gracias. Por acá el compañero. Pues a diferencia también de mis compañeros y como mi compañero lo dice, yo también no tengo herencia, mis abuelos, la ciudad y todo. Decidí estudiar agronomía ya que quiero saber Ok, muchas gracias. Yo empecé a estudiar, bueno, yo le agarré la carrera desde la preparatoria agropecuaria en y pues de ahí me empezó a gustar. Y después de eso empezó la pandemia y pues por cierto quedé
en base a clases en línea, como que yo sentía que no iba a aprender mucho. Y entonces me metí a trabajar al campo. Y cuando me metí a trabajar al campo, vi las malas prácticas que se llevaban en el campo y yo pues dije, yo quiero mejorar esa parte de ahí. Entonces ya después dije, no, pues me voy a meter a estudiar agronomía, me gustó en la preparatoria, entonces lo puedo llevar en la universidad. Y pues así de cierta manera yo quiero la mejor, quisiera yo hacer como mis propios fertilizantes, abonos o impulsarme a la parte de mejora genética de semillas porque ya después en un futuro yo quisiera que se metiera aquí en el país la mejora genética de, bueno, los transgénicos para impulsar al país y aparte pues yo tengo familia que viene atrás de mí y tengo hermanos menores, entonces yo quiero que tengan un mejor futuro para cuando ellos estén grandes. Ah, ok, gracias. Gracias. ¿Cuántas tenemos? Aquí el doctor. Ajá. Yo nada más, los organismos genéticamente modificados, específicamente las plantas, empezaron en 1995. Para el año 2020, más de 400 millones de hectáreas en el mundo se sembraron con plantas transgénicas. Y la nueva generación de plantas modificadas genéticamente se llaman editadas genéticamente. Las plantas transgénicas tienen un gen de otra especie que se le pone a esa planta, ¿sí? Las plantas editadas genéticamente no tienen ningún gen, es su propio genoma. Simplemente se hace por conversión a nivel de laboratorio. Les voy a dar un ejemplo. ¿Quién se vino caminando el día de hoy hasta aquí? Ok, 2, 3, 4. ¿El resto cómo nos venimos? En camión, en carro. Nos venimos de forma artificial, ¿sí o no? Pero no porque nos hayamos venido de forma artificial ya somos mutantes, ¿verdad? Yo pienso que ya llegamos bien. Entonces, las plantas editadas genéticamente simplemente se hacen cambios genéticos que existen en la naturaleza, pero en lugar de esperar 5,000 años, 10,000 años, lo hacemos en un tiempo muy corto, ¿sí? Definitivamente que es, si queremos alimentar más de 9,000, por cierto, un dato, el lunes India supera a China en número de habitantes, ¿sí? A finales de abril. Entonces, el verdadero futuro para alimentar todo esto, plagas, cambio climático, es la edición de plantas genéticas. ¿Sí? Comentario nada más. Ok, gracias, doctor. Sí, adelante. Es muy interesante. Es un tema que causa a veces mucha polémica por todas las informaciones que hay. Efectivamente, lo comenta el doctor cuando inició la cuestión de los transgénicos. Yo cuando estuve en Pioneer, pues la realidad que nos dieron muchos entrenamientos en el tema y fuimos repetidas veces a Estados Unidos porque nos estaban preparando para cuando fueran autorizados, pero no fueron autorizados y se detuvo el proyecto. Por ahí más o menos el valor de la inversión en ese entrenamiento fueron 14 millones stand-by hasta futuro, ¿verdad? Le vamos a entregar aquí al doctor un souvenir. No, a un estudiante, muy bien. Muy bien, entonces al final las entregamos por si surge alguna pregunta en la plática, pero es un tema bastante interesante y muy polémico, ¿verdad? En alguna ocasión recibimos entrenamiento dentro de la empresa donde yo estaba para poder responder a medios y que no diéramos una respuesta que fuera a afectar a lo que era el perfil de entrenamientos para responder sobre el tema y todos eran dirigidos al vocero de la empresa que todavía había sido preparado más sobre el tema para poder responder a los medios. Ok, cuando estudiamos economía se recomienda estudiar lo que más te guste y el dinero vendrá de la mano. Busca tu vocación y eso te redituará mucho más. ¿Por qué razón? No te va a costar esfuerzo al realizar el trabajo, lo vas a disfrutar y te van a pagar. Yo en lo particular lo viví por 35 años, realmente pues se cansaba uno, pero renovaba uno año con año y se disfrutaba. Ok. Aquí viene siendo un perfil del agrónomo
actualmente. Es un concepto general que nos ayuda a leer la definición, características. Acá los compañeros. Adelante, compañero. Ok, gracias. ¿Algún comentario que hayan tenido alguna? En aquellos entonces, cuando yo terminé en la escuela, realmente la materia de ecología era una materia y ahora es una carrera con todas las bases con lo que es el entorno y el medio ambiente. Digamos. Ok, entonces, esta es la actualidad. Seguramente con el paso del tiempo se va a ir mejorando y adecuando. Ahora vamos prácticamente aterrizando. ¿Cuál es el mercado laboral en el cual vamos a incursionar? Va a ser principalmente en el sector primario, en la producción de alimentos. En parte va a ser secundario en la transformación, lo que es el agroindustrial. Por ahí se refiere un poquito más al área industrial. El terciario viene siendo los servicios, lo que son los hoteles, etcétera. Todo eso para la gente que está viajando. Cuaternarios vienen siendo la cuestión de los sistemas que van a dar soporte a todas las producciones. Y el quinario pues viene siendo, como dicen en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Pues ya prácticamente el entretenimiento cuando supliste todas tus necesidades como ser humano. Entonces, pues nosotros vamos a estar en el sector primario siempre produciendo por el crecimiento de la población. Mercado laboral. Por aquí, primeros compañeros que nos compartieron su experiencia y acá el compañero que está de este lado puede ser el autoempleo. Principalmente si mi familia tiene tierras para producir o un negocio relacionado con los agroproductos, seguramente ahí podemos desarrollar y desempeñar nuestra labor. Esta era una... Posteriormente a que fueron desapareciendo todas las empleos de las empresas paraestatales, se generó una serie de bufetes de asesoría. La realidad que tenía un espíritu bien interesante porque ahí se juntaban agrónomos especialistas en irrigación, maquinaria agrícola, producción, lo que era protección de cultivos. Y era bien interesante trabajar con esos bufetes de asesorías, pero desafortunadamente con la línea del tiempo se fueron convirtiendo, fue bajando la calidad de asesoría y se fueron más hacia lo comercial. Recomendaba cuando recibían a una de las empresas. Entonces fueron desapareciendo con la línea del tiempo, pero aún así puede ser una fuente de empleo el ser un asesor independiente y a lo mejor lo vamos a ver en los growers. La docencia, las instituciones de gobierno, algunas todavía siguen empleando en programas municipales, federales, algunos agrónomos, pero está muy limitado porque es nada más durante el periodo que van a estar esa administración. Donde más están trabajando los agrónomos son las empresas relacionadas con el campo, tanto comercializadoras, productoras, para promover, vender y poder pues crecer en la línea del tiempo. Es muy competitivo y aquí es mucho donde vamos a buscar nuestro campo laboral como agrónomos. Los growers y áreas emergentes que se están dando, como viene siendo proyectos de agricultura urbana y administración de áreas cinegéticas en las zonas, ranchos sintéticos. Las expectativas salariales, ¿cuánto voy a ganar? Pues esto va a variar mucho y va a depender del cargo y la responsabilidad del trabajo. Cuando se ingresa por experiencia personal en una empresa, por primera vez, básicamente uno entra como agrónomo de campo y en base al desarrollo de las aptitudes, en los entrenamientos
y a las necesidades de la propia empresa, la posibilidad es que vayas ascendiendo poco a poco y el ingreso mente va creciendo, pero también responsabilidades. La visión de los empleadores. ¿Qué es lo que se espera para los próximos años? Y se fundamenta en tres cosas. Viene siendo el entorno, la formación del profesional para el futuro. Esto se refiere mucho hacia las universidades. Características, les llaman competencias del agrónomo. El entorno viene siendo básicamente las socioeconómicas. Cada vez es mayor el poder adquisitivo, pero también la brecha que se está presentando entre los diferentes segmentos de personas. Mayor desarrollo científico y tecnológico en técnicas de producción y en productos comerciales. Estamos en un área de globalización donde nos va a exigir mucho lo que es la inocuidad para poder exportar o atender segmentos de alto poder adquisitivo, como son los productos orgánicos. Todo debe de haber una armonía con los recursos naturales. Esta es un poquito la descripción. La presentación se va a quedar aquí para ahorrarnos un poquito de tiempo e irnos a la cuestión de las entrevistas. Aquí más bien explicamos y nos vamos a la formación del profesional. Debe ser orientadas a dotar al estudiante de altas competencias disciplinarias, sobre todo con formación empresarial. Ahora se está de alguna manera exigiendo considerar los elementos propios de la globalización y sobre todo este detalle que yo me acuerdo que nosotros nunca llevamos en la universidad, que era la cuestión de la ética, del sentido ético y si en todas las políticas comerciales de las empresas, lo que era el perfil ético. Características del perfil del agrónomo debe ser administrar actividades productivas, los productos agrícolas. Hablamos de la transformación, reducir las pérdidas de post cosecha. Debe haber un estimado muy alto que está perdiendo. Comercializar los excesos, menor intermediación para los precio final al consumidor. Por ahí se están desarrollando algunos conceptos de comercio en línea, etcétera. Este va a ser una buena oportunidad y sobre todo prepararse para conquistar su entorno laboral, su posición en lo que es en las empresas o en el campo. Se vuelve a reforzar lo que es la formación ética, moral y humanística y actuar preferentemente dentro de los esquemas de investigación y creatividad para nuevas formas, nuevos métodos, amplio conocimiento de las ciencias básicas y manejo de la información y lenguas extranjeras. Ok, prácticamente vamos a terminar con esta fase que ahora sí es el tema que nos habían asignado. Los tres primeros van a ser muy básicos, pero voy a empezar con la preparación. Yo trabajé mucho el área de ventas, prácticamente desempeñé toda mi trayectoria laboral y siempre se habló que la preparación para tener éxito en las ventas se hablaba que correspondía a un 80 o 90% y el 20% era la presentación. Entre más preparados vayan para la entrevista, la probabilidad de éxito va a ser más alta. No es segura, pero es más alta porque vamos a estar compitiendo contra otros prospectos y los empleadores van a estar evaluando
cuál es el de mejor perfil. Seguramente una de las preguntas que les van a hacer, ¿por qué estudiaste esa agronomía? Entonces, vayan preparando bien su respuesta para que sea convincente. El tipo de entrevista puede ser individual o grupal. Puede ser 1 a 1 o puede ser 2 personas que te estén entrevistando al mismo tiempo. Normalmente, cuando eres recién egresado, se toma en cuenta lo técnico, algunas preguntas técnicas, pero lo más importante viene siendo la actitud, cómo te desenvuelves para que las empresas, me voy a referir más hacia las empresas, que es donde tengo más experiencia, porque uno empleador, potencializarlo. Una inversión, el entrenamiento que va a recibir durante los primeros años, y la idea es, si se cancela su contrato al año o 2 años, es una pérdida para la empresa. Entonces, es bien importante que más que lo técnico, sí vayan preparados todo la manera en que se van a desenvolver. ¿Por qué? Porque la relación que van a tener con el entorno, ya sea dentro de la empresa o externo a la empresa, es bien importante y es la imagen de la empresa a través de las personas. Otro aspecto bien importante, que la realidad, yo desde que está uno en la secundaria, preparatoria, universidad, hoy vamos a trabajar en equipo, pero era para desarrollar prácticas. Y yo, sinceramente, nunca entendí el concepto de eso de trabajar en equipo. Era mejor para, uno pensaba, pues, es para que nos evalúen los maestros, pero no. En las empresas, en la vida real, es con otras personas que piensan diferente a ti, pero todos deben estar enfocados a un resultado. Ese es bien importante. Entonces, si se hace un trabajo en equipo, todos deben de aportar de alguna manera con sus opiniones, su desempeño, sus funciones para entregar el mejor trabajo, el mejor resultado, y de alguna manera de ahí ya van tomando la experiencia, porque van a preguntar seguramente cuando haya evaluaciones al final de año de desempeño, cómo trabaja en equipo. Ahí se observan. ¿Por qué? Porque en la línea del tiempo ustedes van a ir escalando posiciones, y si alguna vez entrenamientos, eso va a ser visto por quienes van a tomar la decisión para prospecto del siguiente nivel, de la siguiente posición. Va a tener ahora tomando un grupo de agrónomos, de personas que piensan diferentes. Entonces, sobre todo la relación de negociar, de desempeñarse, de desenvolver y de la toma de decisiones va a ser bien importante para que con los años vayamos escalando a mayores responsabilidades, y lo que decíamos, los ingresos también van a ir incrementando. Durante la entrevista, realmente en un periodo muy corto, allí el candidato o el prospecto podrá expresar sus conocimientos, su desenvolvimiento y la posibilidad para que sea o no contratado. ¿Por qué? Porque va a estar compitiendo con otros candidatos que van al mismo puesto. En algunos casos se hacen exámenes psicométricos en algunas empresas, en algunas no. Ahí básicamente pueden ser presencial o en línea. Entonces, la idea es que siempre plasmen el resultado con el mejor criterio para que los diferentes aspectos que se han evaluado sean estables. Y finalmente, les vamos a comentar algunos detalles si el resultado de la entrevista y de la selección sobre los demás candidatos ha sido positivo. Nosotros terminamos la universidad, la preparación académica, y se considera que buscar trabajo es un trabajo. Vamos a partir de allí. Buscar trabajo ya es un trabajo. Entonces, necesito completar al 100% mis compromisos académicos.
Porque otra de las preguntas que se hace, ¿tienes pendientes con la universidad? ¿Es sí o es no? Si tengo pendientes, es muy posible que hasta ahí llegue mi camino hasta que no los termines. ¿Por qué? Porque el empleador va a estar pensando, va a haber ausencias. Necesito que me esté dando resultados a las tareas que les estoy encomendando. Entonces es bien importante que terminen sus compromisos académicos. Establecer una búsqueda de las oportunidades laborales. Ya lo dijimos, buscar trabajo es un trabajo, me voy a preparar para. Entonces, por un ejemplo, las empresas normalmente empiezan a laborar a las 9 de la mañana, terminan a las 5. Los horarios son diferentes, incluso también tomar en cuenta el uso horario diferente al centro de México, por si vamos a presentar o nos vamos a postular alguna posición para alguna empresa que esté fuera de la cercanía de nosotros. Entonces, tomar en cuenta esos horarios. Elaborar el currículum vitae es bien importante porque es nuestra carta de presentación. A mí en lo particular me tocó entrevistar en promedio en toda mi labor en la empresa como a unos 500 candidatos. Y era la primera manera en que uno evaluaba, era cómo presentaba su currículum vitae. Entonces, tengo algunos ejemplos, llegado el momento los podemos comentar. Si yo voy a buscar o me voy a postular en una empresa de semillas, de alguna manera debe de tener algunos aspectos de semillas en mi currículum, sin perder la información general, porque quizás el empleador ya a preguntar un poco sobre el tema que conozco, que he desarrollado. Entonces, pero si voy a una empresa de maquinaria agrícola, a lo mejor debo de modificar la estructura de mi currículum vitae ligeramente enfocado hacia el tema de maquinaria, o si voy a una empresa de fertilizantes, y así, sin perder la esencia, puedo tener 5 o 6 currículums dependiendo de la empresa a donde me voy a postular. ¿Para qué? Para que ese es un paso que puedo dar en contra de otros candidatos. Bien importante, ¿verdad? Entonces, tener preparado todos mis currículos dependiendo de a qué empresa me voy a postular. Debo tener preparada toda mi documentación académica y personal, llegado el caso que me la pidan, para ver un poco más de mis antecedentes. Esto se llama preparación. Me estoy preparando apenas para ir a tocar puertas a buscar trabajo. Ok. Tengo toda el plan. ¿Dónde voy a contactar a las empresas? Pues actualmente, a diferencia de cuando uno salió, uno tenía que ir a tocar puertas directamente a las empresas, a entregar su currículum en recepción y esperar a que le llamaran a un teléfono fijo, ¿verdad? Entonces, hoy no, la red nos permite buscar opciones. Ahí podemos ver de todas las áreas, incluso cuál es el perfil de la empresa, la visión, la misión. Incluso allí también hay bolsas de trabajo, dice únete a nosotros, bolsa de trabajo, varios conceptos. Entonces, por ahí nos podemos ir postulando. Entonces, por eso la importancia del currículum. Muy básico, que sea el primer contacto. Otro es contactar a conocidos que ya están trabajando en las empresas. Eso pasa mucho. Y si ellos más o menos conocen cómo nos hemos comportado nuestra vida académica y personal, porque también es una responsabilidad. Si yo recomiendo a alguien que conozco, pero le va a quedar mal a la empresa, el que quedó mal a la par soy yo también. Entonces es bien importante. Llevar un registro de resultados de cada solicitud. Yo tengo un cuaderno, tengo mis apuntes, a dónde mandé mi solicitud, si me respondieron, si me contactaron, tomar nota qué me dijeron. ¿Por qué? Porque pues, ese va a ser como el historial para no confundirme. De repente me hablan de una empresa y ¿cuándo les hablé? ¿Qué me dijeron?
y es bien difícil retenerlo en la memoria. Pues, hablaron, a qué horas, quién fue la persona de contacto y qué fue el resultado. Entonces llevamos nuestro cuaderno y ahí vamos registrando a todas las empresas a donde nos hemos contactado. Entonces seguramente van a ser 5, 10, 15 empresas, 20, pero la verdad que sí hay una oferta laboral bastante interesante. Si he logrado concertar una cita para entrevista laboral. Ingeniero Efren, Dígame. necesitamos 2 minutos ya para cierre, por favor. Ok, perfecto. Recomendaciones previo a la entrevista. Me voy a informar sobre el perfil de la empresa, dormir bien, no desvelarme, llevar la entrevista impresa por si acaso me la van a requerir. La vestimenta debe ser formal porque sí me tocaba ver muchos agrónomos que era difícil que yo viera el perfil que estaba requiriendo, ser puntual, anunciarse en recepción, mencionar el motivo. El tipo de entrevista puede ser individual, dirigida, que sea la misma para todos los candidatos o libre, según vaya siendo el entrevistador. Puede ser grupal, puede ser 1 a 1 o puede haber 2 que estén preguntando y el otro está observando cómo se desenvuelve la persona. Un poquito, parte puede ser técnica y recursos humanos, sobre todo evalúa el comportamiento. Son otro tipo de preguntas que nos hacen para ver cómo vamos a encajar dentro del perfil de la empresa. Es bien importante hoy por hoy tener el celular apagado porque si nos empieza a timbrar cuando estamos en la entrevista no da buena impresión, o sea, se corta la entrevista. Ser amable cuando estamos trabajando con el entrevistador. Ok, vamos a terminar un poquito más de recomendaciones, va a quedar la presentación. Siempre dirigirse de una manera respetuosa, a veces no con palabras altisonantes, es que así somos y así me expreso. No es bien visto en las empresas. De hecho, a veces es hasta motivo de rescisión de contrato. Ok, escuchar con atención las preguntas y si no entiendes, pedir clarificar y ser positivo en tus respuestas. No interrumpir al entrevistador cuando sean temas sensibles, una respuesta diplomática. Las preguntas pueden ser cerradas, que se contestan un sí, un no o una simple frase, abiertas o de opinión y ahí te van a evaluar mucho cómo te expresas. Cuidar el vocabulario durante la entrevista. Si al final de la entrevista, si tienes alguna pregunta y casi siempre dices, no tengo ninguna. La realidad es que sí, se ve más profesional si sobre el perfil que está buscando la empresa, cuáles son los siguientes pasos del proceso, entonces se ve interés. No preguntar por horarios, salarios, eso vendrá más adelante, al término de la entrevista, despedirse de manera cortés. Y finalmente, después de la entrevista, ahora podemos ya mandar mensajes de agradecimiento al entrevistador. Entonces eso se evalúa como un interés y a la par continuar con el proceso de las entrevistas. Vamos buscando puertas, entonces vamos a continuar. Posterior a la entrevista, en dado caso que el resultado sea positivo, va a haber un proceso, quizás vaya a haber más pasos para ir afinando si es el prospecto adecuado, el perfil adecuado, y de llegar a ser positiva la respuesta, se inicia el proceso de contratación, exámenes médicos, muchas veces en muchas empresas te mandan a hacer exámenes médicos, documentación para el expediente debe ser personal, grado académico. Hoy actualmente ya te están pidiendo el alta de Hacienda, de la cédula fiscal, no sé si ya estén dados de altas. Antes las empresas te daban de alta, hoy no, tienes que ser tú para que poder pues darte de alta en la nómina, abrir tu cuenta de banco para que te puedan depositar. Eso ya va a ser responsabilidad tuya, bancaria. ¿Sabemos conducir? Seguramente es una pregunta obligada porque sobre todo en el área de ventas y servicios son vehículos asignados y también hablan de no antecedentes penales. El contrato puede ser indefinido o temporal, de tal manera que te van a ir evaluando. Y ya viene
pues la descripción del puesto, la posición, metas, responsabilidades, compromisos y el programa de entrenamiento. Y con esto terminamos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. No tenemos tiempo para. Sin embargo, creo que el ingeniero Efrén está aquí. Podemos encontrar quizás en algún otro momento, está el doctor Luis Barrera, quizás aprovechar esta experiencia y tener una. Muy bien, entonces a nombre de la comunidad universitaria del programa de agronomía de la Universidad de Guanajuato, División Ciencias de la Vida, se le otorga la presente constancia al ingeniero Marco Efrén Díaz Avendaño por su conferencia Lo que debe saber un agrónomo para una entrevista de trabajo realizada en la Semana de Agronomía 2023 en la División Ciencias de la Vida, Irapuato, Guanajuato 2023. La verdad os hará libres. Firma el doctor Rogelio Costilla Salazar, director de la División Ciencias de la Vida, y la doctora Ana Mireles Arriaga, directora del Departamento de Agronomía. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, pues los invitamos al intermedio musical en el